¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. Siempre los deseos desde lo más íntimo de un corazón de un siervo y desde lo más profundo es su salvación, es el entendimiento, es que sea humilde para exhortar, para que escuche una exhortación, una amonestación, para que sea humilde para escuchar esta bendita palabra y le dé el fruto, bendito pueblo de Dios, del entendimiento para poder adorar a nuestro Creador, a nuestro Padre, conforme a su bendita palabra, a la estatura del varón perfecto y aprovechar bien los tiempos, sobre todo proféticamente en estos últimos donde está la apostasía. Son los deseos de este su siervo Eduardo Garibay, que me ponga a los pies de Cristo Jesús, que es usted, el cuerpo de Cristo, para continuar con esta bendita enseñanza número 21 del libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 11. A todos los suscriptores, aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Brasil, en Colombia, en Perú y en todas partes y en todo donde Dios permita por este medio y esta tecnología para usar las cosas de Dios a favor y no al contrario de un fruto. Así que ayer veíamos algo muy importante, bendito pueblo de Dios, a los que van dando un seguimiento de un mago, pero que los ilustra Dios en la bendita palabra, siendo un hebreo circuncidado, un falso profeta, para que como una sombra, con estas benditas historias, podamos discernir también cómo un ser humano puede ser instrumento con el poder del diablo para engañar, porque el trabajo del diablo aquí en el planeta Tierra que Dios le encomendó y de sus ángeles es engañar a los incrédulos o también a los que no son incrédulos y no han tenido la oportunidad de escuchar la verdad. Y bien, también tiene el trabajo de probar a los que hemos recibido mandamientos de Dios y el enemigo viene a cumplir su función para probarnos después de que recibimos nosotros los mandamientos de Dios, a ver si le somos fieles o no le somos fieles. En este caso, a este mago que tenía poderes y engañaba a muchos y le decían que él era grande de Dios, era un grande de Dios, como ya lo vimos ayer. Pues tenía engañada a mucha gente de Samaria hasta que llegó Felipe, hasta que lo mandó Dios. Y ahí nos quedamos. Proseguimos en el versículo 11. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Yo, bendito hermano y bendita hermana, los que han dado un seguimiento, con la bendita palabra de Dios siempre hemos mostrado cómo también el enemigo, cómo también el adversario, y Dios lo permite, da poderes para hacer ciertas señales que nosotros podemos ver, mas no por fe, sino señales para que crean, porque hay muchísimos el día de hoy, muchas congregaciones en donde hacen y Satanás les delega ciertos poderes para engañar a muchos. Como ayer le toqué varias citas bíblicas, terminando con Apocalipsis, a los que han dado un seguimiento y llegamos con los dos, la bestia y el anticristo, que también van a hacer grandes señales y prodigios y engañarán a muchos, dicen Apocalipsis. Entonces, claro que en menor escala, en menor grado, pero sí es muy importante que nosotros no estamos hablando de fábulas. Aquí está la verdad. Cristo Jesús dijo, yo soy la verdad, bienaventurado el que cree. Así que aquí estamos hablando de dos poderes. Del poder de Dios, que es inigualable, y del poder de Satanás, que opera en los incrédulos o en los que están engañados, esperando a que Dios mande un verdadero siervo para salir del engaño en que estaban. Entonces, acuérdese también
que la bendita palabra de Dios nos enseña en 1 de Juan 5:18, que el mundo entero está bajo el poder y el engaño de Satanás. Y Satanás, tanto Satanás, no se le olvide, primeramente Dios como Satanás, operan en sus poderes mediante los seres humanos. No, escrito está, claro que Dios puede operar su poder, pero ya está escrito que solamente por medio de su iglesia, solamente por medio de un santo, Dios puede manifestar. De igual manera, Satanás. Y nosotros, a final de cuentas, decidimos de quién queremos ser casa, de quién queremos ser instrumento. Por eso tenemos un libre albedrío. Bien, dice en el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Y aquí también vemos el poder del evangelio, el poder de esta espada, porque recordemos, bendito hermano y bendita hermana, muy importante, para poder entrar a la puerta del redil, si Dios permitía a veces hacer algunos milagros, como ya lo vimos a los judíos. Si usted se da cuenta y medita, para fortalecer esta bendita enseñanza, pues aquí no se hizo ningún milagro con los samaritanos, sino que creyeron con el evangelio del reino de Dios. Y recordemos que el evangelio del reino de Dios es lo que decía Juan el Bautista: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes, porque el reino del cielo se ha acercado. Recordemos que el evangelio, y alguien que verdaderamente predica conforme al Espíritu Santo por primera vez para presentar a Cristo, pues predica cómo entró el pecado por un hombre al mundo, cómo entró la muerte, cómo todos éramos pecadores, cómo se habla también del adversario, del enemigo que tuvo el imperio y tiene el imperio sobre todos aquellos que no han participado de la sangre de Cristo Jesús, que estábamos bajo un poder en tinieblas y que Dios mandó a Cristo Jesús como mediador para romper esas cadenas, para sacarnos de esa esclavitud, para sacarnos de esa vana manera de vivir que trajo Satanás engañándonos con la bendita palabra, claro, y los que creen en el poderoso mensaje del evangelio, que tiene poder porque la palabra es viva y va acompañada con la presencia de Dios. Entonces los que creen en el evangelio toman su cruz, como lo vamos a volver a ver, se bautizan. Recordemos que el bautizo, bendito hermano y bendita hermana, se asemeja a enterrar el cuerpo que era una semilla, que no tenía vida, que mucho tiempo estuvo muerto, enterrarla por fe, que es el bautizo, para que salga una vida nueva y seamos transportados de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí estamos viendo también que la palabra, cuando verdaderamente va un siervo con el Espíritu Santo, en aquellos tiempos que todavía no estaba la apostasía, porque hoy es muy difícil, yo se lo digo por experiencia, es muy difícil, aunque uno tenga el Espíritu Santo, aunque uno vaya con el verdadero evangelio, ya está escrito, a mí no me maravilla, ¿verdad? Señor, hallará fe, ¿quién querrá escuchar nuestro anuncio, Señor, antes de que venga Cristo Jesús? Dice la palabra que el mundo tendría que estar como estuvo en los tiempos de Noé. Y en los tiempos de Noé, nadie quería escuchar, todos se burlaban de Noé, todos le decían loco, y solamente un pequeño remanente, él y su familia, que representa hoy el cuerpo de Cristo, la familia, estaban exceptos a esa vida errónea que estaba viviendo la mayoría. Entonces, de igual manera aquí, sí, todavía no estaban en la apostasía, entonces creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, que es Cristo Jesús. Porque el reino de Dios, o el rey de nosotros, el rey que puso Dios, es Cristo Jesús. También cuando Juan el Bautista decía, arrepiéntanse porque se ha acercado el reino de los cielos, o el rey de los cielos, es que Dios hizo a su Hijo Rey de Reyes y Señor de Señores,
no nada más aquí en el planeta Tierra, sino también en todo el universo. Se ha acercado, y claro que ya lo tenemos, gobernando y reinando. Bienaventurado el que creyó en este bendito evangelio y tiene por cabeza al Rey de Reyes y Señor de Señores, y se sujeta totalmente a su bendita palabra. Ahora dice, y el nombre de Jesucristo, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Aquí está el evangelio, el bautizo. Es muy importante poder analizar, bendito hermano y bendita hermana, porque muchas veces los indoctos, los pecadores o los que tienen mucho tiempo y se sienten doctores de la ley, tuercen totalmente las escrituras. Ahorita le voy a decir por qué en este versículo. Porque hay mucha controversia en las iglesias cristianas que tienen diferentes denominaciones que el hombre se las ha puesto, en donde dicen muchos que el bautizo es en el nombre de Jesús. Otros dicen que el bautizo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y hay una controversia, y de ahí se empiezan a hacer las sectas, se empiezan a hacer las denominaciones, no nada más por este versículo, sino por otras muchas cuestiones que tuercen las escrituras y que no las entienden. Pero nuestro Señor Jesucristo, personalmente, cuando bajó en San Mateo 28, les dijo a sus discípulos: por tanto, id y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el bautizo correcto es del Padre, el Espíritu Santo, porque lo recibimos en el bautizo, y Cristo Jesús. Que yo no hablo de una Trinidad, yo soy enemigo de la Trinidad, porque la bendita palabra jamás nos toca la palabra trino o Trinidad. Y yo he tenido, en el tiempo que he tenido el privilegio de predicar la verdad, mucha controversia con los trinos, que utilizan Primera de Juan, en donde dicen que tres son los que hay los que dan testimonio en la tierra, que tres son los que dan testimonio. Pero no, usted se ha leído, no mediten y no se ponen a leer lo que hay arriba, en el versículo de arriba, porque dice: tres son los que dan testimonio en el cielo, y luego tres son los que dan testimonio en la tierra. Y cambia, si usted lee, cambia en el cielo. El testimonio lo da Dios, el Hijo no, y lo da el Espíritu Santo, y aquí abajo entra Cristo, entra Dios y el Espíritu Santo. Pero Dios y el Espíritu Santo son uno mismo. Es por decirle, para que pueda entender. Digo, es un resumen, yo se lo puedo sacar con la Biblia. Pero usted tiene dentro un espíritu que se llama el espíritu de usted, que fue el que resucitó Cristo Jesús en el bautizo cuando estábamos muertos. El cuerpo es una casa habitación. Ahora, usted dígame, ¿usted es uno con su espíritu y su cuerpo? Claro. ¿Qué decimos? Mira esa persona. Mira, él se fue. De hecho, cuando van a condenar a alguien, pues no condenan su espíritu aquí abajo, sino va en el cuerpo y va todo lo que tiene adentro. Es uno solo. Entonces, es muy importante para que me pueda usted entender. Dios, como una parábola, como una sombra, es un manantial donde están haciendo un agua, un estanque enorme de agua, inimaginable, agua dulce, transparente, de la cual Dios nos comparte una gotita de ese manantial, que es su presencia, porque Dios es omnipresente y puede estar en todos los lados. Nos comparte una gotita de su esencia. Algún día nos compartirá la jarra allá arriba y tendremos más poder, porque los ángeles tienen más presencia, tienen más poder, pero ahorita no me voy a meter en eso. Entonces, el bautizo debe de ser, porque Dios el Creador así lo diseñó, así lo predestinó por medio de la bendita palabra, así lo dijo por medio de los profetas, que gracias a su Hijo, al primogénito de toda la creación, y aquí iba a ofrecer su vida como ofrenda, nos iba a venir la presencia de Dios desde el tercer cielo a los que creyeran. Dios y el Hijo. No hay
¿Cuál otra tercera persona? Los trinos son los que predican a la guadalupana. Esos sí son trinos. Quieren meter a Dios, a Cristo como Dios y a la Virgen María y al Espíritu Santo. De ahí vienen los trinos, de hecho, del catolicismo, ¿verdad? Y muchos cristianos han acogido enseñanzas de allá. ¿Por qué? Porque no tienen la revelación ni el Espíritu Santo. Entonces, mi deber es enseñar la verdad y pararme un poquito, bendito hermano y bendita hermana, a lo que Dios me ha permitido, no como crítica, sino con amor, para que podamos salir de esas congregaciones en donde se están peleando y dicen hay que bautizar en el nombre de Jesús, no, hay que bautizar en el nombre del Padre. Digo, no, basta con creer y no bautizarse, y total hay una controversia, como también se la pasan discutiendo que si Jesús fue crucificado en un madero, en una cruz, y ahí andan peleando y perdiendo el tiempo con peleas innecesarias que no edifican. Bien, entonces dice, fíjese bien, se bautizaban hombres y mujeres. Ahora, yo le decía la vez pasada, bendito hermano y bendita hermana, ¿por qué se lo digo? Es muy importante detenerme un poquito para hablar sobre el bautizo, porque yo, a través de este tiempo que Dios me ha permitido el privilegio, pues me he encontrado con cristianos que han venido, no que me he robado yo, y porque me he metido en fundamento ajeno. Ese no es el trabajo de Dios ni de Cristo, sino han venido buscando o huyendo de otras congregaciones a decirme que son cristianos, algunos de 8 años, 13 años, y les digo, ¿usted está bautizado? Sí. Y le digo, siéntese hermano y siéntese hermana, ¿me podría participar de lo que usted hizo cuando se bautizó? Del pacto. ¿Qué significa el bautizo? Pues nada más creí, me dijeron que me bautizara, pero ya soy cristiana, me dijeron. No saben ni lo que es el bautizo. Entonces, acuérdense que la palabra bautizo representa el pacto, y un pacto, bendito hermano y bendita hermana, así lo estableció Dios, es un documento escrito por 3 partes, ¿sí? Como cuando usted, si va a hacer algún negocio muy grande con otra persona y utilizan un mediador, una autoridad que se dedique a hacer escritos y a sellar y a poner testigos también, o él como testigo, para que no se vaya a transgredir ninguna de las acciones que tenga cada parte que están asociándose para un negocio. Entonces, se establecen y se lee antes de firmar, se lee ante un notario o ante la autoridad presente, están ambas partes y se lee. Y si acaso alguno dice, aquí esto no me parece, yo no lo firmo, pero si los dos están de acuerdo, lo firman, y dentro de ese documento hay una ley que el que falle pierde toda su parte y se la queda al otro, por ponerle un ejemplo, ¿sí? Entonces, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, yo le digo, hay un solo bautizo, no se puede bautizar 2 o 3 veces. Entonces, yo cuando les decía y les hablaba del Evangelio y les abría la Biblia 2 o 3 horas hasta que entendieran qué es el bautizo, yo les decía, ¿quiere bautizarse? Y me dice, pero tengo miedo de bautizarme 2 veces. Le digo, no, o no le leyeron el contrato, ese bautizo no valió. Y así, hay muchos cristianos que cuando llegan por primera vez a una iglesia o llevan a sus familiares que son católicos, les dicen, ¿quién viene por primera vez? Alce la mano y haga esta oración, y usted ya es cristiano, y bautícese para que entre y pueda venir, sin abrirles la boca de Dios y decirles cuál es el compromiso y las bendiciones, el pacto que vino a establecer Dios. Por eso la bendita palabra nos enseña muy claramente que quien, antes de construir y edificar una casa, poniendo a Dios como ejemplo y como parábola el bautizo, no se sienta primero a calcular el costo, a ver si tiene con qué acabarla. Porque si la empieza y se queda a medias, se burlarán de él. Y claro, el costo es la fe. Que cuando a mí me llegan y me dicen en el Evangelio
que el bautizo es una muerte, que el bautizo es una separación, que el bautizo es salir de la mesa de Satanás, de la vana manera de vivir que aprendí de mis padres, que el bautizo es para entregarme a mi Criador, para servirle a mi Criador, para hacer de Él, que voy a ser comprado, y también se me dan las recompensas que hay aquí. Entonces recordemos que este evangelio es por fe. Nada más que hoy son flojos, son perezosos, no dan sus vidas y bien por el pecado, tampoco tienen el conocimiento de lo que es el pacto que vino a traer Dios por medio de un mediador, que es Cristo Jesús. Entonces, fíjese bien, ¿qué pasó aquí? Que cuando Felipe anunciaba el evangelio, anunciaba, no es quien viene por primera vez. Ahora, hay otra cita bíblica para concordar lo que le estoy diciendo en Corintios, de Dios por medio de Pablo. Cuando Pablo dice, a mí no me envió Dios a bautizar. Ya refiriéndose a lo que le estoy diciendo, porque Dios no nos envió ni Cristo a bautizar. A ver, porque hoy se jactan, ¿verdad? De que mañana se van a bautizar 20, gloria a Dios. Ay, sí, pero les dijo, ¿cuál es el precio? Así dijo Pablo, a mí no me han mandado Dios a crucificar, sino a predicar el evangelio para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y ahí mismo dice Pablo, para los judíos, locura. Para los gentiles locura. Para los judíos tropezadero. Pues claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa también hoy con los falsos representantes? Pues que ellos quieren más ovejitas, engañándolas y no diciéndoles la verdad para trasquilarlas, para tener dinero, para tener fama, para tener reconocimientos, para tener poder. Bueno, entonces, espero que todo esto que les resumo es bíblico, viene con citas bíblicas. Yo sé que hay algunos que sí entienden, porque tienen hambre y sed de justicia. Y recuerde, bendito hermano, yo no juzgo. Si usted no puede entender, aquí está su siervo, ahí están los contactos. Yo no me voy a cansar de decirlo, aunque Dios ofrece y no quiera nadie tomar de su mesa, ya no es asunto mío. Pero el que quiera tomar de su mesa, ahí están los contactos y con mucho gusto me pongo a los pies de Cristo Jesús para poder concordar y fortalecer con la bendita palabra de Dios estas benditas enseñanzas. Ahora, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, ya también expliqué el reino de Dios, el Rey Cristo Jesús, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También es muy importante meditar, bendito hermano, y bendita hermana, porque en algunas iglesias, no digo en todas, hay muchos cuestionamientos de que a qué edad me puedo bautizar, de que si un niño se puede bautizar, como lo hacen en el catolicismo. Mire, vamos a utilizar la bendita palabra de Dios. Cuando Juan el Bautista apareció, él dio el evangelio y decía, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes. Ahora bien, un niño, claro que el pecado entró al mundo por un hombre, pero un niño de 2 o 3 años, o 4 años, o 5 años, ¿de qué se va a arrepentir? Si yo le digo arrepiéntete, se va a reír, no me va a entender. El bautizo es un pacto. Cuando Dios permite un crecimiento físico y una voluntad propia, un conocimiento entre el bien y el mal. Por eso también aquí, por lo menos en México, la mayoría de edad es a los 18 años. Que bueno, yo no estoy de acuerdo con la Biblia, porque ya a los 12 años, un joven distingue perfectamente bien en el mundo, ya no voy a hablar de la Biblia, distingue perfectamente bien lo malo de lo bueno. No hablo del vino, no hablo de que no tenga experiencia en las drogas, no, sí sabe que las drogas es malas, pero no sabe el daño que le va a poder causar eso, el vino, que es muy diferente, pero sabe que es malo y saben las cosas. Entonces, una persona para poderse bautizar debe de tener la madurez para poder decir, entendí el pacto, entendí, me quiero arrepentir, quiero ser de Dios y quiero entregarme a Dios.
hasta 15, 16 años, 18 años, ¿sí? El bautizo, la circuncisión, porque es un pacto de Dios, el Hijo y mío, porque también el juicio va a ser personal, no va a ser en conjunto. O sea, así como el pacto es personal para cada uno, de igual manera, por eso el juicio va a ser personal. No va a ser con mi familia, no va a ser con los que me echaron a perder, no va a ser con el pastor bueno que tuve, no. Va a ser personal. Bien, entonces yo espero que vayamos entendiendo. Por eso dice, nunca va usted a ver en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que se bautizó un niño. Siempre va a hablar, sobre todo en el libro de los Hechos, que se bautizaban hombres y mujeres. Bueno, dice entonces, también creyó Simón, el mago, el mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe Simón, ¿verdad? Lo empezó a seguir, y cuando en los días vio la obra de Felipe y vio este mago que Felipe hacía grandes señales y milagros que se hacían, estaba atónito. Claro, yo le decía ayer de los hechiceros de Faraón, que llegó un momento en que los mismos hechiceros de Faraón le dijeron a Faraón, no podemos contra este poder que es superior. Cuando Moisés siguió y Aarón con la vara siguieron haciendo de las plagas, llegó un momento, creo que fue la cuarta, en donde ya no pudieron los hechiceros y le dijeron a Faraón, este poder es superior. Y claro, Simón traía cierto poder, pero cuando vio el poder de Dios, se maravilló. Ya recordemos, bendito hermano, la bendita palabra es una sombra, aún aquí, de lo que iba a venir, de lo primero que sucedió. Entonces, ¿cuál es el mayor milagro para mí? Pues yo voy a una congregación donde estaba un hechicero, un representante disfrazado de ángel de luz, que pudo quitar el tumor a mi tía y que quizás me levantó de la silla de ruedas y que yo estuve atónito diciendo este es un verdadero hombre de Dios y que cuando llegó alguien con el verdadero evangelio del pacto y empecé a ver, a sentir primeramente en mi vida espiritual, empecé a sentir el gozo, empecé a sentir un corazón ya no de piedra, sino de carne, empecé a ser sanado de la codicia, pues ahora sí que me maravillé más de la sanidad física que la que necesitaba aquí adentro. Porque yo sí se lo digo, bendito hermano y bendita hermana, con todo mi corazón. Yo salgo, por ejemplo, en mi silla o en muletas y la gente, yo le doy gracias, ¿no? Mucha gente dice, pobre, pásele, yo se lo agradezco. Digo, yo no juzgo al mundo, pero son parábolas que le voy a poner. Más bien, yo trato de darles palabra a toda esa gente, porque es peor estar enfermo del corazón, estar sin Dios, sin una esperanza, sin una vida con propósito, estar con codicia, estar con avaricia, estar con heridas del pasado, estar con odio, estar con esas cosas. Créamelo, yo prefiero, óigalo, delante de Dios, 1000 veces, con la presencia de Dios, claro, porque sin la presencia no soportaría esta prueba, 1000 veces esta silla que lo otro. Entonces, hablo, bendito hermano, sin tocar enfermedades de muerte, pestes llamadas en la Biblia, ¿sí? Sin tocar. Yo pruebas, por ejemplo. Entonces, vamos, grandes señales, aunque ya le dije que en aquel entonces, como se predicaba en todo lo que es Jerusalén, Samaria, Galilea, y eran puros hebreos los que habían, pues Dios permitía hacer señales que sí hacía Felipe, porque sí hacía señales, ya le dije el porqué, pero como una sombra de lo que iba a venir, se quedaba atónito, porque, vuelvo a repetir, las señales que Dios hace no se comparan con las del adversario. Ahora se quedaba atónito y dice en el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. También, pues siempre hay que leer
la bendita palabra de Dios, meditándola, como dice en Josué 1:8, mediten en esta palabra, mediten, pídanle a Dios, a ver qué significados hay, porque muchos leen la Biblia, se la saben, pero no tienen el conocimiento de lo que Dios nos quiere dar a entender. Aquí dice, cuando los apóstoles, que ya vimos, Pedro, Juan, Bernabé, Tomás, todos los 12 apóstoles, incluyendo Felipe, que se convirtieron y escucharon que Dios había utilizado a Felipe para dar un fruto, para plantar el evangelio, pues aquí vemos el fruto de Dios, aquí vemos el cuerpo de Cristo, aquí vemos la ayuda, aquí vemos cómo dice la bendita palabra cuando nos habla de un cuerpo, cuando nos habla de la iglesia, aquí habla de la ayuda mutua, aquí habla de la ayuda idónea a nuestro esposo, a Cristo Jesús, pero con un cuerpo santo, bien edificado para apoyar la obra, ¿sí? Para dejar instituido ahí un pastor, como ya le dije, que la función de los apóstoles y el don que Dios ha dado del apóstol, que siempre le voy a hacer hincapié en eso, también para quitar el fundamento de los falsos apóstoles, que hay muchísimos el día de hoy a nivel mundial. Un verdadero apóstol, el verdadero don del apóstol, cuando es dado por Dios y por medio del Espíritu Santo, es ir a lugares en donde nunca se ha predicado el evangelio, sea la sierra, sea en cárceles, sea en cualquier lugar donde sean guiados por Dios y que no se haya anunciado el evangelio, no se haya anunciado el reino de Dios. Y bien, el apóstol anuncia las buenas nuevas del evangelio, se queda 15, 20, 25 días, un mes, lo que Dios disponga que se quede para fortalecer, y una vez a los que creyeron y se bautizaron, entonces la misma iglesia pone un pastor, pone una iglesia, pone un evangelista, pone un profeta, pone un cuerpo que se va a quedar ahí puesto por Dios para dar la vida por los que creyeron y dar por gracia lo que recibieron por gracia, mientras el apóstol se va a otro lugar sin desatender las obras que ha hecho y ha edificado. Bueno, entonces, dice aquí, ¿verdad? Entonces que los cuales sabiendo de cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Es muy importante la palabra de Dios y no del hombre, porque la palabra de Dios es el evangelio, es la cruz, es el bautizo, la palabra del diablo es el engaño. La palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y ya recordemos que ya se habían bautizado. Y sí, yo le digo algo muy importante. La bendita palabra es veraz. La bendita palabra dice que para recibir el Espíritu Santo necesité haber escuchado el Evangelio y necesité por voluntad propia tomar mi cruz, que es el bautizo. Pero también Dios nos deja aquí que en el momento en que Dios nos permite ser instrumentos, le pidamos a Dios, así como Cristo Jesús, cada que alguien se bautiza en el nombre de Cristo Jesús y creyó, Cristo Jesús está abogando, está intercediendo, está ofreciendo su sangre en ese momento, y la ayuda idónea, que somos la iglesia, también oramos para que el favor de Dios, que ya está escrito, sea cumplido en los que van entrando. ¿Por qué es tan importante, bendito hermano y bendita hermana? Porque una persona que viene y no le da a Dios el Espíritu Santo, como ya lo hemos visto en Romanos, en Hebreos, en Gálatas, no puede entrar a esta cuarta dimensión, no puede entender este lenguaje que es espiritual, se le va a hacer dura la palabra y no va a poder entender el camino. Es muy importante orar cuando se bautiza a alguien. Dice, fíjese bien lo que dice aquí, porque aún
no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y aquí está, otra vez ya verificamos que el bautizo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenían el bautizo de Juan, porque quería llegar también a este versículo bíblico para poder explicar bien. Cuando Juan el Bautista bautizaba, él la bautizaba nada más en agua. Él nada más estaba preparando el reino de Cristo Jesús. Y Juan bautizaba en agua y él decía muy claramente, yo bautizo en el nombre de Jesús. No podía bautizar Juan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino bautizaba nada más como una preparación en lo que Cristo Jesús iba a la cruz, derramaba la sangre para que pudiera venir Dios con nosotros y la sangre de Cristo Jesús pudiera quitarnos el pecado. Bueno, ese lapso nada más se llevó así, ya no se lleva así. Ya desde aquel entonces ya no existe eso. Ya Cristo Jesús ya padeció, ya murió. Esto nada más son en algunas citas bíblicas para poder entender entonces que ya en Samaria también habían creído. Recuerde que Cristo Jesús había dado el evangelio a la samaritana, muchos habían creído y yo no dudo que muchos de ese grupo de Samaria pues terminaron de creer ya teniendo entrada ahora sí por medio del bautizo y del Espíritu Santo. Entonces ahí fueron a imponer manos. Hoy ya no se lleva así. Hoy un instrumento verdadero que anunció el evangelio bautiza en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Ya esto ya no se hace de que vengan los apóstoles o vengan y una vez que se bautice, sí oramos a Dios, sí pedimos a Dios para que tenga ese favor. Pero ya no conforme aquí lo estamos viendo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ya lo expliqué. Dice en el versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ahora, mucha atención. Simón había ya tenido un fruto del diablo. Ahorita lo vamos a ver. Porque muchísimos, que conocen el poder que nos delegó Dios, saben que pueden hacer un dineral y lo han hecho, engañando a la gente, recibiendo el Espíritu Santo y imponiendo manos. Hoy está peor la situación, porque hoy usan que el saco ungido, que el tacón ungido, hasta escupen en la cara. O sea, hay cada loco. Hablando de cristianos, no me estoy metiendo en otras religiones. Hablando de los que se autodicen cristianos. Y engañan a mucha gente porque saben que con eso se han vuelto millonarios. Y este mago, al final de cuentas, había engañado a la gente para dos cosas que trajo Satanás, que buscan y que han cambiado muchos siervos de Dios por lo que la carne pide, que es el poder y es el dinero. Como le dijo Satanás desde un principio a Eva, si comes de este árbol vas a ser como Dios. Te van a aplaudir, te van a reconocer, casi van a doblar rodillas a ti, van a decir, tócame para que tenga este don y aparte vas a ser millonario. Y vas a tener un trono y te van a aplaudir. Ese es el pecado, la altivez, la soberbia. Fue lo que quiso y lo que codició Satanás allá arriba. Entonces, bien, bendito hermano y bendita hermana, muchos han visto como negocio para enriquecerse con el poder que nos trajo nuestro Señor Jesucristo, tanto de la palabra como también para recibir a Dios,
que no tiene nombre lo que nos trajo Cristo para que Dios pueda habitar dentro de un ser humano, y porque todos los que reciben el Espíritu Santo tienen el don del poder el día de mañana para dar por gracia lo que recibieron por gracia. Entonces, cuando vio Simón, fíjese bien, les ofreció dinero. Y aquí está Satanás, bendito hermano y bendita hermana, que ofreció a esos grandes apóstoles que hay hoy, engañando, que les ofreció dinero. Ahora, estos apóstoles no engañaron a Simón, porque si hubieran sido uno de muchos, hubieran dicho, oye Pedro, oye Juan, mira, podemos ser millonarios aquí y podemos engañar a la gente, que para tener a Dios diezmen, ofrenden y van a tener la bendición, como hoy engañan a muchos. Pero aquí estamos hablando del fruto de un verdadero siervo de Dios. Recordemos que yo le dije, bendito hermano y bendita hermana, que esta bendita enseñanza es para conocer la verdad, para quitar toda mentira, para quitar todo velo, para reconocer cómo debe de operar un verdadero siervo de Dios, que no le importa el dinero ni le importa nada por engañar a la gente que va a tener un favor de Dios por dinero. Ahora, y no por la cruz. Ahora, fíjese bien, diciendo, ¿qué le dijo? Diciendo, denme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Denme también este poder. Ya, claro, enfocado este hombre a vender y a hacer mercadería con lo que Cristo Jesús nos trajo gratuitamente. Porque no va a ofrecer dinero de gratis, ¿verdad? Para tener. Ahora, es muy importante también detenerme aquí. Bendito hermano y bendita hermana. Los dones ministeriales que Dios reparte a cada uno como Él quiere, que nos habla en la bendita palabra en Romanos, en Corintios, sobre todo, que nos da esta bendita enseñanza, no los reparte sin haber terminado un discipulado. Simón, el mago, tenía quizás un mes de haber seguido a Felipe, o menos, unos días, ¿verdad? Cuando ya quería ese don. Que de igual manera, el día de hoy, yo conozco instituciones puestas por el hombre y no por Dios, que se disfrazan de ángeles de luz, que cobran para meter escuelas teológicas, estudios que cuestan dinero, ¿sí? Y con dinero sacan a la gente para darles un diploma de apóstol, de pastor, y hacerles creer que ya tienen el don del Espíritu. Bien, también, ¿verdad? Hay otras, engañan de muchas formas, ¿no? Que dicen que si tú vas a Jerusalén, a Tierra Santa, a bautizarte y a pisar esa tierra, ya regresas con el don, ya regresas con la llenura, y hacen paquetes para engañar a la gente, hacen paquetes como las casas de viajes que se dedican precisamente a ofrecer paquetes, y muchas empresas ya son millonarias, pero esos no los juzgo. Aquí quieren hacer lo mismo engañando a la gente. Y claro que lo logran mucho. A cambio de dinero venden el don y engañan a mucha gente. Entonces, este iba con la mira de hacer negocio, como muchos van con la mira de hacer negocio. Entonces, mire, y le decía yo, bendito hermano y bendita hermana, que para poder tener este don, que sí lo da Dios y no el hombre, y que yo no puedo engañar y decirle sí con dinero, porque hay muchos que lo hacen y engañan a la gente. No, un verdadero siervo de Dios enseña el sacrificio que debe de hacer uno para poder llegar a tener la estatura del varón perfecto y ser lleno del Espíritu Santo y recibir la presencia de Dios
en llenura para poder ser ministros y para poder hacer grandes señales y milagros. Se necesita 2, 3 años, 4 años, según el corazón de la ovejita y la diligencia de la ovejita para alcanzar esa estatura. Porque ya hemos dicho que cuando yo soy llamado, la bendita palabra me va enseñando sacrificio, me va enseñando muerte, me va enseñando separación de lo que mi cuerpo y mis padres me enseñaron. Y si yo con fe voy creyendo mediante el fuego del Espíritu Santo y me voy alejando de todo eso hasta que ya no hay palabra para mí, para exhortarme y amonestarme y alcancé la estatura del varón perfecto, entonces viene el segundo bautizo por imposición de manos, ya no por agua, para recibir la llenura del Espíritu Santo y poder ejercer un don. Este hombre no sabía, ya quería ser como un apóstol, ¿verdad? Bueno, claro que va a ser perdonado, pero sí se le reprende fuertemente. ¿Por qué? También es muy importante meditar en esto, bendito hermano y bendita hermana. Una persona que ya tiene 1 año, 2 años y entendió la palabra y la practica, ya no es perdonado por Dios. Un bebé o un niño como este que se va bautizando y va empezando a dar sus primeros meninos y se le exhorta, porque aquí vamos a ver también cómo habla con autoridad Dios en un pecado, no para que se pierda, sino para que despierten. Ahora vamos a ver, fíjense bien. Entonces Pedro, este apóstol que ya vimos, que no tenía oro ni plata, como se lo dijo al cojo cuando le pedía una monedita, y yo le dije, ¿un apóstol sin dinero? ¿Un verdadero apóstol? Sí, pero con el Espíritu Santo, que le dijo al cojo, levántate y camina. Un apóstol que quizás Satanás lo atacaba para tener riquezas como Judas, no le importaba el dinero. Porque yo le digo, ¿cuánto le pudo haber ofrecido el mago? Sí. Hoy yo tengo testimonio de siervos que están aquí. Hay un siervo que me da testimonio que cuando estuvo en una iglesia y daba, o la gente que daba al pastor, lo ponía a pastorear y decía, él ya es pastor, él a los que y a los que no daban y ya tenían tiempo, no. Para que vaya dando usted una idea de cómo se maneja hoy y lo que Dios nos quiere enseñar, porque todas estas historias vivas son proféticas para el día de hoy. Bueno, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? Y otra vez, vuelvo a repetir, en muchísimas iglesias enseñan que usted va a estar bendecido dependiendo de lo que dé. Que usted va a tener más favor de Dios y más llenura del Espíritu Santo por lo que dé. Le acabo de dar testimonio ahorita de un siervo que se llama Ian, que fue a una iglesia que se llamaba Esmirna, creo, o tenía un nombre de una de las iglesias de las apocalípticas, de las que no pecaron. Filadelfia, ¿sí? Así se llamaba esta iglesia. Y ahí, mi hijo, que estuvo varios años, antes de que yo pudiera, ahora le digo a mi hijo, este siervo que estuvo muchos años ahí, cuando yo tuve la oportunidad de llegar a su vida, pues una vez que tuvo conocimiento, me lo dijo. ¿Sabes qué? Al pastor le daban un carro, porque le dieron carros, le daban dinero, y él mismo les decía, ya tienes el don, ya eres profetisa, ya eres pastor, y los engañaba. Ahora, no, bendito hermano y bendita hermana, Dios, claro que estableció que para poder tener el don de Dios, quiere su vida, no su dinero, su vida. Y eso, muchos no lo pudieron pagar.
sí pudieron dar dinero, a los que son engañados, sí pudieron dar un carro, porque al cabo hago otro carro, y luego los engañan que Dios les va a multiplicar 5 veces más. Bueno, eso sí lo pueden hacer. Pero cuando Dios les pide su vida, ¡oh, oh, oh! Ahí sí no. Son pocos. Hoy, en la apostasía, no en estos tiempos, porque en estos tiempos ya vimos que sí creían. ¿Ok? Entonces, para poder tener el don, para poder tener un crecimiento, para poder tener y llegar a tener un ministerio, no es con dinero, sino es con su vida. En la cruz, clavado para Dios, derramando su sangre, como lo hemos visto. La única manera de poder alcanzar la estatura del varón perfecto. Ahora perezca tu dinero contigo. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, una persona que tiene el fuego de Dios, un siervo que tiene el Espíritu Santo, créeme, el dinero no le mueve. No le mueve ya. Como Pablo. Pablo, imagínese todo el dinero que le llegaba a Pablo de todas las partes donde había evangelizado. Porque muchas veces, por eso Pablo dijo, sé tener en abundancia y sé no tener nada. ¿Por qué? Porque Pablo, aún de lo suyo, repartía todo. Entonces, un verdadero siervo de Dios, que es un tema muy importante, la seducción del dinero, porque de ahí bíblicamente viene un principado llamado Mamón, un principado muy fuerte, que opera en el dinero y que ha traído muchas desgracias, muchas traiciones a Dios, que han cambiado la gracia de Dios por lo temporal. Aquí vemos el fruto, como le dije, el fruto de un verdadero siervo de Dios. Usted dígame, ¿cuándo ha escuchado usted a un pastor que le quieran dar un dinero y le diga, perezca tu dinero, aquí no es bien recibido tu dinero? O sea, no, al contrario, los bendicen, estiran la mano. Yo, hasta ahorita, no conozco a ninguno. Pero para el testimonio de Dios, para la gloria de Dios, no para la jactancia, créame, bendito hermano, yo lo hago por una enseñanza y lo pongo delante de Dios, que no es para jactarme, porque mi deber es tratar de ser un instrumento para que comprenda la palabra. Aquí, anteriormente en algún tiempo, hermanos y hermanas que venían a traer cosas o dinero, yo les decía, regrésate con tu dinero, regrésate con tus cosas. ¿Por qué, hermano? Porque todavía estás pecando y no te va a servir. No te va a servir esa acción si no estás obedeciendo a Dios. Y como dice la palabra, ¿verdad? Ve a hacer primero aquello sin dejar de hacer también esto. Pero tienes que ser. Entonces, créeme que el fuego de Dios, porque yo le doy la gloria a Dios, porque antes yo era codicioso en el mundo, antes era yo avaricioso. Créame que mi corazón fue sano al saber que estas cosas son temporales, nada más, y que no son de Dios. Son de Dios cuando nos las da por añadidura, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vemos aquí un Pedro que dice, perezca tu dinero contigo. Y no nada más dijo contigo. O sea, se acababa de, ponga atención también, hermano y hermana, ¿cuántos días tenía? Y muchas veces dicen, ay, el hermano parece verdugo, ay, va, pobrecito, va empezando. Mire, hermano y hermana, Dios habla con autoridad para que se salve. Porque si usted se fija, toda la bendita palabra nos habla siempre de las maldiciones, hasta de un lago de fuego. Nos pone el ejemplo de Sodoma, de Gomorra, del diluvio. Nos pone el ejemplo de todo lo que Dios permitió por la desobediencia. ¿Para qué cree? ¿Para qué cree que Dios nos habla así? Pues, ¿porque no nos ama? ¿Para intimidarnos? No. Nos habla para creer y tener temor y conocer al verdadero Dios y mejor no tentarlo. Entonces, es un fruto de amor. De igual manera, cuando Cristo Jesús, un siervo, habla de esta manera, no es tanto para maldecir, si todavía tiene
solución, sino es para ver si despierta. Entonces, fíjese bien, perezca contigo también tu dinero. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? Ahora, dice en el versículo 21, no tienes tu parte ni suerte en este camino, en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahora, fíjese bien, aquí está. Aquí está la exhortación que también usted ha escuchado a un representante hablar así, a alguien que le ofrece dinero. Al contrario, Dios te bendice, hijo. Dios te va a multiplicar. Dios, ya estás bendecido. Vamos viendo el fruto. Ahora, ¿qué le dijo? Arrepiéntete, aquí está. ¿Por qué Pedro era un apóstol, tenía el tamaño y la sabiduría para poder llevar a cabo esto. Pedro sabía que podía ser perdonado. Ya le dije por qué. Porque este hombre iba empezando y no había practicado el pecado. Si este hombre, después de arrepentirse, lo hubiera vuelto a hacer o hubiera vuelto a desear, entonces ya estaba más difícil la situación. Entonces, ¿qué le dice? Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Ahora, aquí está el consejo de un verdadero sabio, exhortando y amonestando, arrepiéntete. Pero ¿por qué le dice? Por si quizá Dios te conceda. Porque ya no depende de mí. Yo sé qué pecado puede ser perdonado, como también Pedro sabe qué pecado podía ser perdonado, pero no un arrepentimiento y una rogativa. Porque ahí está. Como yo le digo a un hermano o una hermana cuando se arrepiente, le digo, bueno, mi parte ya la cumplí. Ahora, Dios, a ver si te perdona, dependiendo de tu arrepentimiento, de tu quebrantamiento y de tu corazón desgarrado. Ahí sí yo ya no puedo interceder. Dios conoce los corazones. Y Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús ve que tu corazón está quebrantado, que verdaderamente te dolió la exhortación, que verdaderamente tienes temor a perder esto, entonces yo te digo que quizás Dios te perdone si tú te arrepentiste con un corazón sincero. Dice entonces, ruega a Dios y ruega. Aquí vemos ruega. No nada más es, Señor, la regué, perdóname. No, ruega. Es un corazón contrito. Si quizá te sea perdonado el pensamiento, fíjese bien, aquí también vamos a poner atención. ¿Hay pecado de pensamiento? Sí. Sí, porque una flecha incendiaria da lugar a quererlo hacer. Claro que aquí un verdadero siervo le detuvo, no le prosiguió con ese pensamiento que tenía, lo detuvo. Entonces, hay pecado también con el pensamiento. Y el pecado del pensamiento no es que Satanás me aviente un dardo incendiario para ponerme alguna seducción, porque yo lo apago diciéndole escrito está, no te voy a hacer caso. El pecado del pensamiento es cuando lo queremos hacer, cuando lo queremos llevar a cabo. Entonces, porque todavía no había dado la acción de dar el dinero. Lo paró un sabio. Entonces dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Meditemos. Bendito hermano y bendita hermana. Desde que yo tengo el privilegio de ser puesto por Dios para ministrar y tener el Espíritu Santo, antes de eso, cuando yo era quizás un bebé espiritual, cuando no tenía un crecimiento, yo envidiaba a los grandes representantes que tenían yates, casas, carros. Ahora no. Ahora sé que todo eso da este fruto.
Entonces, fíjate, porque en hiel de amargura, porque el dinero no es de Dios, no lo trajo para tener en la abundancia, nos trae amargura, es algo. Usted vea, bendito hermano y bendita hermana, la gente millonaria, la gente rica, la gente que llegó a ser famosa, vea cómo vive, son drogadictos. Como yo le digo algo, por ejemplo, usted vea, por ejemplo, ahí hoy vemos, no sé, yo no los juzgo, Alejandro Fernández, ¿no? Sale ya mal, drogado, o sea, tanta fama, tanto dinero, tanto, no los juzgo. Ojalá algún día pudiera yo llevarles el Evangelio, pero estoy poniendo de ejemplo todo esto, bendito hermano y bendita hermana, para que podamos entender el fruto que tiene la avaricia y la codicia. Porque este mago, ¿para qué quería comprar ese don? ¿Para qué lo quería? Para hacerte millonario. Ya, ojalá vaya a poner atención a lo que nos está enseñando Dios, porque yo he puesto muchos ejemplos de esta profecía, de esta enseñanza, y con hechos de lo que hoy está pasando en la mayoría de las congregaciones. ¿Y cómo están estos cuates? Que no los envidio. ¿Sabe qué? Están sin Dios, están con un corazón de amargo y están en prisión de maldad. Eso, prisión de maldad, veo que estás. Porque Satanás vino a traer cadenas. Satanás viene a aprisionarnos. Satanás viene a ponernos cadenas. Claro que él se iba convirtiendo. Tenía esta concupiscencia, tenía estas cadenas. Claro que si se arrepentía con el discipulado, Cristo Jesús lo iba a ir sanando para que mediante el poder de Dios pudiera lograr quitar esa enfermedad del corazón que yo también la tuve, porque yo quería ser millonario, yo quería ser rico, yo siempre estaba atado, siempre estaba en amargura, siempre estaba en hiel, siempre estaba encadenado, porque para poder lograr todo eso necesito estar en el mundo, necesito pecar. Entonces veo que tienes, ahora ahí, Pedro, porque cada quien conoce a su rebaño, se estaba dando cuenta de cuál era la necesidad de esta ovejita y dónde tenía que enfocarse Pedro, o quien fuera, Pedro, o quien fuera a darle seguimiento a esta ovejita, en dónde se tenía que enfocar para ayudarle con la palabra. Porque para todo hay sanación, para cualquier concupiscencia, porque la bendita palabra de Dios nos enseña que todos venimos con concupiscencias de diversidad de maneras, cada uno de diferente manera. Su concupiscencia era el dinero y era el poder. Una de las principales que hoy está en la mayoría de los representantes. Entonces, ahí dice en prisión. Recordemos que Satanás pone cadenas, Satanás nos lleva en cautividad. Bueno, vamos a dejarlo aquí, bendito hermano y bendita hermana. Se me ha ido la hora. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 22. Perdón que sea lento, pero Dios me ha pedido explicar bien cada versículo. Que la gracia y la paz estén con ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.